verso 13 al 26. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Palabra de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre bendito Dios, te pedimos que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor amado Dios, que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, para seguir creciendo espiritualmente y también, Señor, para poder predicar a otros tu palabra, para compartir, Señor, el amor de tu salvación con otros, Padre Santo. Y también, Señor, Padre bendito Dios, todos podamos entender el motivo y el propósito de la adoración y de la salvación. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y la oportunidad. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tome asiento, amado hermano. Muchas veces hemos escuchado muchos mensajes de diferente manera, ¿verdad?, de este pasaje. Pero sin embargo, por más que uno trate de decir, bueno, yo ya escuché este mensaje hace tiempo, pero sin embargo, la palabra del Señor es como una fuente de agua que siempre, amado hermano, por más que saques de un pozo con una cubeta el agua sigue va a subir, a menos que en ese lugar no haya agua. Pero sin embargo, amados hermanos, la palabra del Señor es como una fuente que nunca se acaba, que nunca se agota. A veces uno dice, amado hermano, como los discípulos decían: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amados hermanos, muchas veces nosotros nos preguntamos en nuestro diario vivir, pasamos problemas, pasamos dificultades, y a veces decimos: ¿cuánto más tengo que aguantar y soportar congregándome para el Señor? Hay veces unos dicen, amado hermano, tal vez, bueno, un tiempo más voy a seguir, y si no sucede nada de las señales que dicen que va a suceder, pues algunos piensan incluso regresar para atrás. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice, amado hermano, Jesucristo dijo: ¿a quién compararé? Dice, amado hermano, si alguien ha creído en mí, ¿cómo compararé a alguien si realmente, genuinamente ha creído en mí? Dice Jesús. Jesús, amados hermanos, nos ha dado muchos ejemplos, amado hermano. ¿Para qué? Para que el fundamento de cada uno de nosotros sea sólido. Para que el fundamento de ti, amado hermano,
y de todos los que creen en Jesucristo sea sólido. Un fundamento basado en una verdad. Un fundamento basado en la realidad y la vida de Cristo. No es un fundamento, amados hermanos, vamos a decir simplemente una fantasía. O por ahí que han contado un cuento diciendo que tal vez sea cierto o no sea verdad. Pero sin embargo, amado hermano, Cristo Jesús nos ha enseñado a través de su palabra que Él nos ha revelado para que tú y yo tengamos un fundamento genuino, un fundamento sólido. Cuando alguien va a construir una casa, amado hermano, un arquitecto, ¿qué es lo primero que hace? Hace las mediciones y hace las excavaciones. ¿Para qué? Para poner, amado hermano, el cimiento o la base para poder edificar una muralla o un edificio o una casa. Pero sin embargo, amado hermano, mucha gente dice, yo he creído en Cristo. Pero, amado hermano, en la vida de esa persona no sucede nada. Sin embargo, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña, escuche. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? ¿Cuántos creen que Dios es santo? Si usted cree eso, dígame. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el que murió, el que dio su vida y al tercer día Él se levantó de entre los muertos? Jesucristo, amado hermano, es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Jesucristo, amado hermano, es la razón de nuestro vivir, de nuestro existir. Hay veces, amado hermano, mucha gente tiene tal vez ideas equivocadas en su mente. Pero sin embargo, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos instruye para caminar, dice, amado hermano, conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Amén. No es conforme a lo que yo quiera, no es conforme a lo que Carmen quiere, no es conforme a lo que hermana María quiere o hermano Manuel, o cualquier hermano que quiera tal vez andar conforme a lo que él mismo quiere. Sino la palabra del Señor demuestra aquí, amado hermano, es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando mucha gente cree en Jesucristo, amado hermano, han sucedido cosas maravillosas, han sucedido cosas importantes en la vida de las personas. Por eso, amado hermano, Jesucristo ponía ejemplos. Por ejemplo, decía Jesús, yo soy la vid verdadera. El que está, dice, unido a mí, llevará fruto. Pero dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hay veces uno dice, ¿cómo puede uno creer que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Y cómo puede uno creer y saber que realmente cree en Cristo? El fundamento. El fundamento. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. Amén. Decíamos un momento que tiene que hacer un arquitecto o los albañiles empiezan a escarbar para poner un buen fundamento. Dice, amado hermano, la palabra del Señor. Compararé, dice, a un hombre que ha creído, dice, por fe. Y este hombre ha creído, dice, y lo compararé con un hombre que edificó su casa, dice. Y puso dos ejemplos. Uno que ha creído en Cristo, escuche la diferencia, que ha creído en Cristo, pero dice este hombre, fue y construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Pero otro hombre que también había creído en Cristo, hizo lo mismo, con la diferencia de que este hombre empezó a escarbar para poner un buen fundamento bajo la tierra y poder edificar su casa. Por eso hay dos fundamentos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tú estás edificando tu fe sobre la arena o tú estás fundamentando tu fe sobre la roca? Porque la persona que fundamenta su fe sobre la arena, lamentablemente viene un viento y la arena se mueve. Viene el mar o el agua y la arena se esparce, puede desaparecer y esa casa puede caer y la pérdida puede ser grande. Pero un hombre que ha creído en Cristo, cuando se refiere hombre, amado hermano, la Biblia se refiere a los dos géneros, al hombre y a la mujer, no solo al hombre. Entonces, amado hermano, la palabra dice que este otro hombre ha creído en Cristo y fundamentó su fe. Empezó a fundamentar primeramente, escarbar para construir su casa, a poner el cimiento,
después un ladrillo, después otro ladrillo, empezó a edificar la pared. Este hombre había creído por fe que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el único y la fuente de vida para ti y para mí. Y por más que, amado hermano, tú quieras decir, no, Cristo parece que nunca va a venir, escuche esto, la palabra del Señor dice, amado hermano, que para Dios un día es como 1000 años. Amén. Así es que el Dios no tiene tiempo. En el sentido de dimensión, de distancia o tiempo, Dios no tiene esa preocupación. Por eso mucha gente dice, ¿cuándo vendrá Cristo? Uno dice, tal vez ya lo estoy haciendo viejo. Cuando era niño predicaba la palabra del Señor. No importa, pero ¿dónde está fundamentado tu fe? ¿Sobre qué está fundamentado? ¿Sobre qué caminas? ¿Sobre la arena o caminas sobre la roca? ¿Caminas sobre un buen cimiento o estás balanceándote como este hombre que creía, pero había edificado su casa sobre la arena? Y Jesús sigue hablando de estos dos hombres que edificaron sus casas. Dice, vinieron problemas, escuche, vinieron problemas, dificultades. Dice, viento golpeó, dice, el mar contra esa casa. Sopló el viento, dice, contra esta casa. ¿Y esa casa qué pasó? Se derrumbó. Y dice la palabra, la ruina fue grande, se perdió, creyó temporalmente, una fe basada en un hecho no real, una fe basada simplemente contemporánea. Creen por un momento, pero no creen de verdad. Jesús dijo, salió el sembrador a sembrar la semilla, y una semilla, dice, cayó entre la piedra, entre el camino, entre los espinos. Pero también dice, una semilla cayó en buen terreno. ¿Cuántos dicen, yo soy ese buen terreno? Amén. Gloria a Dios. La semilla buena cayó en el buen terreno. Y, amado hermano, dice la palabra del Señor, que esa semilla creció y creció y creció y dio fruto. De eso se trata, amado hermano, cuando uno va a construir y edificar y poner su fundamento sobre algo basado en una verdad. La verdad, ¿quién es? Cristo. Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Amén. Amén. Él es el fundamento de la iglesia de Cristo, amado hermano. Él es, amado hermano, donde la iglesia está fundamentada. Por eso nuestra realidad y nuestra creencia no puede estar basado en fábula o en historias. Nuestra vida está fundamentado en Cristo. Por ejemplo, amado hermano, si nosotros, amado hermano, hemos creído en Jesucristo y Cristo ha resucitado y Él está sentado ahora en la diestra del Padre, y dice la palabra del Señor, Él está intercediendo por nosotros y por todos los perdidos. Padre, Padre, te pido que lo perdones. Padre, Padre, ten misericordia de ellos, porque yo he muerto por ellos. Por eso cuando una persona se va de la iglesia y se pierde otra vez, ¿sabe qué dice la Biblia, amado hermano? Dice la Biblia que esta persona jamás ha creído en Cristo. ¿Ha escuchado sobre la salvación, de que la salvación nunca se pierde? ¿Ha escuchado sobre la otra teoría que dice que siempre salvo, siempre salvo? Y la otra dice, amado hermano, que uno puede perder su salvación. Pero la Biblia explica, el apóstol Pedro explica, de que cuando uno ha conocido a Cristo, amado hermano, no puede volver atrás. Dice Jesús, el que pone su mano en el arado. ¿Cuántos saben qué es arado? Amén. Para arar la tierra, para poder sembrar. Hay veces muchos aran con 2 bueyes. Y ahí está la yunta, una cosa que excava la tierra, y uno va por detrás sembrando una semilla para sembrar maíz o lo que necesita, ¿verdad?, el agricultor. Entonces dice Jesús, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dice, no es digno de mí. Pero el que pone su arado dice, amado hermano, su mano en el arado, dice, y viene en pos de mí, dice Cristo, es digno de mí. Él se agrada, Él se goza cuando tú realmente tu corazón está fundamentado y crees en Cristo y sabes que Cristo es, amado hermano, todo lo que tú tienes, amado hermano, para depender de Dios. Amén. Dice, amado hermano, la salvación viene por Cristo.
viene de los judíos. Por ejemplo, amado hermano, había una mujer sentada buscando agua. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer. Dice aquí la palabra del Señor. Respondió, dice así, verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Por qué Jesús está diciendo, amado hermano, eso? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Cómo usted vivía antes de conocer a Cristo? ¿Le faltaba algo en su espíritu? ¿Vivía bien preocupado? ¿Nada le satisfacía? La Biblia sí habla en el mundo, amado hermano, en el mundo dice tendréis aflicción. Y las cosas del mundo, amado hermano, nada bueno traen. En el sentido de que, amado hermano, si el príncipe de este mundo está ofreciendo a la gente, a la juventud, por ejemplo, la moda, la música, el rock, las drogas, todas esas cosas negativas, amado hermano, siempre la gente que la va a obtener o llega a sus manos va a querer más de eso. ¿Por qué? Porque, amado hermano, nada puede satisfacer el alma a menos que tenga a Cristo en su corazón. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de esta canción que dice: solo Dios hace al hombre feliz? Pero eso tiene un mensaje profundo. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Cristo, Dios dice la palabra que Cristo entra a morar en nuestros corazones. Amén. Entonces, amado hermano, cuando uno genuinamente cree en Cristo, no puede volver atrás. ¿Por qué? Porque ha puesto sus manos en el arado y vamos caminando hacia adelante sin mirar atrás. Hay una canción que dice, amado hermano, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo he dejado y yo sigo a Cristo. Las cosas, amado hermano, en el mundo se pueden poner feas, pero tu fe, amado hermano, no debe, amado hermano, temblar. Tu fe tiene que estar firme en Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el verso 14, amado hermano, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será, dice, en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú tienes a Cristo, amado hermano, tienes este mensaje para ti. Tienes esto, lo que dice Jesucristo, que el agua de vida puede, amado hermano, estar en ti. Esa fuente tiene que saltar para vida eterna. El haber conocido a Cristo no es una desgracia. El haber conocido a Cristo, amado hermano, no es un error. El haber conocido a Cristo, amado hermano, es para vida y salvación. No simplemente una salvación pasajera, es eterna, amado hermano. Amén. Mucha gente dice: no importa si me muero y me voy al infierno. La Biblia dice: no sabe lo que pide el hombre. Dice, amado hermano, el hombre está perdido en sus pecados y en sus delitos. Es culpable el hombre. Pero tú que has conocido a Cristo y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, amado hermano, dice la Biblia: lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Fue, escarbó y puso un buen fundamento y empezó a edificar. Y cuando vinieron los problemas, esa casa no se derrumbó. Esa casa estaba firme. ¿Por qué? Porque su fe no estaba fundamentada en el hombre, no estaba fundamentado en el pastor, no estaba fundamentado en la iglesia o los hermanos, sino está fundamentado en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amados hermanos, cuando uno conoce a Cristo, algo tiene que suceder. Por ejemplo, amados hermanos, cuando Jesús llamó a Pedro, su discípulo, amados hermanos, Pedro cambió para siempre toda su vida. Pedro era un pescador y lo llamó para pescar hombres. ¿Qué significa esto? Que tú y yo estamos llamados para predicar el Evangelio. Amén. Eso es la tarea importante que Dios nos ha dado, que tú y yo estamos llamados para predicar el Evangelio. No solo los pastores, no solo los misioneros, no solo los diáconos, no solo los líderes de la iglesia, no solo la banda o los ministros de la alabanza, sino todos estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio de salvación. Amados hermanos, Pedro, y después, amado hermano, Cornelio, un hombre, amado hermano, que ayunaba
oraba, que hacía, dice, oraciones. Este hombre no lo conocía a Cristo. Pero Dios mandó, amado hermano, a su espíritu, y Jesús se le apareció, amado hermano, a Pedro y le dijo: Pedro, ve cuando te llamen. Cornelio envió dos centuriones y tocaron la puerta donde Pedro se encontraba, pero Jesús le mostró en visión y le dijo: ve. Y cuando los soldados fueron a buscar a Pedro, Pedro fue y obedeció la palabra del Señor, y en obediencia llegó a la casa de Cornelio. Se supone que los judíos no podían entrar en la casa de un centurión, de un soldado romano, pero sin embargo, amado hermano, Dios le mostró en una visión a Pedro y le dijo: no llames algo inmundo lo que yo he santificado, dice la palabra. Entonces, amado hermano, Pedro en obediencia va y visita a Cornelio. Y Cornelio le dice: yo estaba ayunando y como a mediodía se me apareció el ángel del Señor y me dijo que te mandara a buscar, y tú me tenías que decir cosas o un mensaje del Señor. Y Pedro, amados hermanos, le predicó el evangelio de Cristo. Amén. Le dijo quién era Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. Le dijo por qué había resucitado. Y dice la palabra: Cornelio creyó, y toda su familia, escuche, sus sirvientes, todos sus trabajadores, sus familiares, amados hermanos, todos se convirtieron y se bautizaron ese día. Amén. Cuando Cristo llega a algún lugar, amado hermano, tiene que haber un cambio siempre. Amén. Si tú estás batallando con tu yo, con tu interior, o de repente hay algo que no te impide servir completamente a Dios, crucifica la carne en Cristo. Crucifica la carne así como Cristo, Él se sacrificó. Clava todo lo que te impide en la cruz del Calvario, para que tú puedas, amado hermano, completamente de esta manera servirle a Cristo. No te resistas a servir a Cristo. Si tú has puesto tus manos en el arado, Jesús dice: ven en pos de mí. Y dice, amado hermano, el que viene a mí y no se niega a sí mismo, dice Jesús, no es mi discípulo. ¿Qué significa esto? Tú dijiste: Señor, yo te amo, yo creo en ti. Pero yo sé que en la vida tenemos dificultades. Sabemos que en la vida hay tropiezos o estorbos. Pero, amado hermano, Dios es misericordioso. Si tú dispones tu corazón para servirle, Dios va a abrirte las puertas para seguir adelante. Amén. Amén. Dios va, amado hermano, poner, como dice la palabra: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Nunca has visto, amado hermano, algún creyente, amado hermano, que se le pasa cantando? En algún momento siempre está diciendo: yo tengo gozo en mi alma, yo tengo gozo en mi alma. Había una señora, cuenta un pastor, que dice, amado hermano, esta señora tenía muchos problemas, pero esta señora, amado hermano, una cristiana, que cantaba y decía: el gozo del Señor mi fortaleza es. Señora, mira, mañana le van a quitar su casa. Ella cantaba: el gozo del Señor mi fortaleza es. Señora, mira, su hijo está dando problemas. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fuerza es. Su fe estaba fundamentada en Cristo. Cualquier noticia negativa, amado hermano, no le quitaba el gozo. Eso es muy importante que usted analice, y que el gozo que Dios te ha dado y la fe que tú tienes, amado hermano, esté fundamentado y usted camine sobre la roca. Amén. Que por más que haga problemas, por más que haga dificultades, por más que tú pienses que el diablo quiere entrometerse en tu vida, no lo permitas. Átalo en el nombre de Jesús. Emprende, ora y dile: Señor, ayúdame en mis debilidades, en mis problemas, en mis dificultades. Y el Señor te dará, dice, amado hermano, agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra del Señor? Agua que salte para vida eterna. Escuche, no es, amado hermano, algo imaginario. Pedro conoció a Cristo, toda su vida cambió. Cornelio conoció a Cristo y toda su familia se convirtió. Pedro predicó, amado hermano, y se convirtieron más de 5,000
5,000 personas creyeron en Cristo de corazón y por fe. Amados hermanos, había un hombre malo, un hombre celoso que estaba persiguiendo a la iglesia. Su nombre, Saulo de Tarso, iba camino a Damasco. Ese hombre los apresaba a los cristianos, los mataba, los apedreaba. El primer mártir, amado hermano, que predicó, dice la palabra del Señor, en el Espíritu. Este hombre estaba lleno del Espíritu. Su nombre, Esteban. Este hombre se paró y estaba predicando la palabra de Dios, cuando Saulo de Tarso lo estaba acechando por ahí. Y este hombre estaba predicando de Cristo. Y había gente que creía y había otra gente que no creía. Estaban divididos. Pero entonces, amado hermano, cuando de Cristo estaba hablando él, Saulo de Tarso utilizó la palabra para poder hacer caer, vamos a decir, en una trampa a Esteban. Porque en el libro de Deuteronomios, amado hermano, no podías mencionar otro nombre que no sea Dios. Porque cuando apareció Cristo, entonces, amado hermano, para la gente de aquel tiempo, para los judíos y para los israelitas, Jesucristo era algo nuevo. Pero Jesús era la verdad, el camino. Amén. Entonces, amado hermano, cuando Saulo estaba acechando para apedrear a Esteban, dice la palabra del Señor, Saulo dijo que ese muchacho era blasfemo. Y Esteban estaba predicando y él decía no. Y Saulo le pregunta, ¿y tú conoces la palabra? Esteban dijo sí. Y entonces Saulo le dijo, ¿tú conoces el Deuteronomio? En el Deuteronomio, el que blasfemaba o levantaba otro Dios que no sea el Dios verdadero, era apedreado. Y cuando llegó a esa conclusión, Esteban dijo tal vez, wow, me metí en un callejón sin salida. Y entonces Saulo dice, es blasfemo, vamos a apedrearlo. Y Saulo empieza a ponerle piedra a la gente y todos cogen piedra y lo arrinconan y le lanzan piedras hasta matarlo a Esteban, porque había creído en Jesucristo y su fe estaba fundamentada no en emociones, al tal punto de que él entregó su vida, porque Cristo había muerto y resucitado por él. Amén. Entonces, amado hermano, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿sabes qué dijo? Las últimas palabras, amado hermano, dijo, veo el cielo abierto, dijo él, veo la gloria de Dios y el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Se le abrieron sus ojos espirituales a Esteban y vio el cielo abierto. Y Saulo ahí fue testigo de lo que estaba pasando. Pero como estaba enceguecido Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos, lo terminaron de matar. ¿Y sabes qué dijo Esteban? Dijo que Dios los perdonara porque no sabían lo que hacían. Así como Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban ciegos. Pero escuche lo que sucedió luego cuando Saulo iba camino a Damasco. Jesús se le aparece a Saulo. Y amados hermanos, cuando se encuentra Saulo de Tarso con Jesús, dice la palabra un resplandor, amados hermanos, y ahí estaba Jesús. Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y ahí le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? Atrapando a los creyentes, maltratándolos, matándolos, llevándolos presos, arrastrándolos a la cárcel para azotarlos. ¿A quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo a Jesús. Nosotros somos la iglesia de Cristo, amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso, amado hermano, es importante que tú y yo nos demos cuenta, el fundamento de nuestra vida es Jesucristo, amén. No debemos de desanimarnos de predicar de Él, de su amor. Tenemos que seguir testificando de Cristo, amén. ¿Y qué pasó, amado hermano, con Saulo? ¿Cuántos conocen la historia? ¿Cuántos sabemos, amado hermano, cuando Cristo, amado hermano, llegó a la vida de Saulo? Amados hermanos, dice la palabra del Señor, Dios lo levantará y lo utilizará y será un instrumento para su ministerio. Y dice, amado hermano,
le habló a Ananías: Ananías, ve que Saulo está orando 3 días ya y no ha comido nada. Ve, pon tus manos porque ha quedado ciego. Y cuando le dijo Saulo, Ananías dijo: Dios mío, ¿quién es este hombre? No, Señor, yo no voy a ir. Pero Jesús le dice a Ananías: este va a sufrir y yo le enseñaré cuánto va a sufrir por causa de mí. Amados hermanos, Saulo cambió. Y desde el primer momento en que fue, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo y recibió a Cristo, amado hermano, y fue lleno del Espíritu y empezó a predicar la palabra del Señor. Y ahora, hoy en día conocemos a Saulo, que tenía otro nombre que es Pablo, que significa pequeño. Entonces, amado hermano, Pablo fue un instrumento maravilloso para Dios. Él conoció a Cristo y, amados hermanos, Dios usó a Pablo y escribió a la mayoría de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y es por eso que tenemos la palabra infalible de Dios. Dios hablaba a Pablo y Pablo empezó a escribir. Por eso muchos no creen en la Biblia. Dicen: no, pero si hombres lo escribieron. Pero no eran hombres comunes, eran hombres santos, hombres entregados a Dios. Esa es la diferencia de que cuando alguien dice: oh, pero hombres cualquiera lo escribieron en esa Biblia. La diferencia es de que no eran hombres comunes. Eran hombres entregados a tal punto de que lo apedreaban y morían. Y decían: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran apresados, maltratados, lastimados, porque su fundamento era Cristo. Y murieron porque entregaron sus vidas por completo a Cristo. Amados hermanos, analicemos nosotros, amados hermanos, y la Biblia dice: amado hermano, esta mujer iba a sacar agua de aquel pozo. Pero, amados hermanos, cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido, esta mujer tenía un problema. Había tenido 5 maridos, pero el que tenía tampoco era su marido. Pero Jesús, escuchen, vamos a ir al libro de Evangelio, ahí mismo adelante en el capítulo 4, verso 4, dice así. Juan capítulo 4, verso 4, dice así: y le era necesario pasar por, ¿dónde? Samaria. Por Samaria. Jesús tenía que pasar necesariamente por Samaria, porque había una hija de Dios que estaba perdida ahí. Y dice la palabra del Señor, verso 18: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Verso 19 le dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Verso 21: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amados hermanos, fíjense que esta mujer estaba perdida, pero Jesucristo fue a buscarla, porque dice la palabra, era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Judíos y samaritanos no se llevaban, no se hablaban, no se dirigían la palabra. Pero Jesús, un judío, encima de eso era maestro, era un rabino, estaba sentado junto al pozo y le pide a esta mujer: dame de beber. Y la mujer le dice: tú siendo judío me hablas a mí. Y le dice: judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Y cómo me pides a mí que yo te dé de beber? Era como ofensivo. Pero sin embargo, Jesús le dice en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué le dice la mujer en el verso 15? Dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Qué maravilloso, amados hermanos, que esa mujer le pide al Señor que le dé de esa agua.
esa agua, amado hermano, esa vida que es en Cristo Jesús. Jesús es la fuente de vida, en tu vida, en mi vida, y en todo aquel que quiera, amado hermano, aceptar y servir a Jesús. Jesús es el único camino al Padre, no hay otro camino. Y entonces esta mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Y Jesús se la dio. ¿Sabe por qué? Porque la mujer empezó a creer y dijo, me parece que tú eres profeta. Y cuando la mujer, amado hermano, empieza a conversar más, Jesús le empieza a hablar más, la mujer se va convenciendo, amado hermano, de que todo lo que la mujer había hecho en su pasado, se lo estaba diciendo el maestro. ¿Cómo sabía Jesús que la mujer que estaba junto a él tenía 5 maridos? Que había tenido, escuche, había tenido 5, no sabemos si se le murieron, no sabemos qué pasó, pero la Biblia dice que tenía 5, y el que tenía no era su marido, o sea que no estaba andando en un buen camino, estaba perdido. No sabemos cuántos problemas tenía esa mujer, pero la Biblia dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces, amado hermano, esa mujer se creía que ellos dicen que podían adorar en Jerusalén solamente, pero sin embargo Jesús le declara esta cosa y le dice, no será aquí ni en Jerusalén. Dice, amado hermano, en el verso 22 dice así, vosotros adoráis, escuche, lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos adorar nosotros, amados hermanos, al Padre? ¿Cómo debemos de buscar al Señor? Tú puedes adorar en tu casa, tú puedes adorar mientras estás conduciendo, tú puedes adorar mientras estás trabajando. El adorar a Dios no es limitado. Tú lo puedes llevar donde quieras, contigo, en tu corazón. Nomás hace falta que abres tus labios y adores al Señor. Padre, te adoro. Cuando tú y yo venimos aquí a la iglesia con los instrumentos, es algo, amado hermano, vamos a decir, necesario, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que la adoración está basada en las emociones. Las emociones se pasan. Pero la verdad y la realidad en Cristo es eterno, es algo sólido. Cuando uno va a adorar, puede adorar sin instrumentos, sin micrófono, sin guitarra. Se puede adorar. Amén. Pero mucha gente dice, no tenemos muchas cosas, a lo mejor nos falta esto y aquello. Pero no. Por más que la gente tiene todo el equipo, ¿qué pasa cuando, amado hermano, en una iglesia hay mucha música? Los jóvenes brincan, la gente aplaude, salta, grita. Pero si uno examina su corazón, ¿cómo están en su corazón con Dios? A lo mejor viven perdidamente. A lo mejor cuando salen de la puerta de la iglesia se les acaba el gozo. ¿Por qué? Porque su fe está basada en el emocionalismo. Su fe está basada solamente, amado hermano, en algo espontáneo, en el momento nada más. Pero cuando tu fe está basada en algo que, amado hermano, escuche, en algo que es fundamental, no importa que no haya micrófono, no importa que no haya guitarra, no importa que cuántos cristianos vengan, usted puede adorarlo al Señor, amén. Usted no adora porque hay instrumentos, usted adora porque cree en un Dios grande y soberano, amén. Y dice la Biblia, amado hermano, ¿qué es adorar? Adorar, amado hermano, es la actitud más maravillosa que Dios y noble nos ha podido dar. A Dios, amado hermano, al que nos ha creado para poderle adorar en espíritu y en verdad. Cuando tú, amado hermano, proclamas con tus labios, amado hermano, estás exaltando a Dios. Amén. Cuando tú hablas con Él. Por ejemplo, alguien le preguntó a un joven y le dijo, ¿tú cómo adoras a Dios? Él le dijo, yo la adoro con música, con instrumentos. Ok, le dijo. Y le dijo también, ¿y tú sales después de adorar con todo tu equipo y sonido, tú sales fortalecido de la iglesia? Él no supo cómo responder, pero dijo, no, salgo como que me falta algo como vacío. ¿Por qué? Porque su fundamento
y sus emociones, amado hermano, están fundamentados sobre la arena. Está caminando, amado hermano, sobre sus emociones. El cristianismo no es emocionalismo, amado hermano. El cristianismo está basado en una verdad y una realidad que es Cristo. Amén. Amén. Cuando viene un problema a tu vida, tú no puedes huir. No puedes escapar. Como un pastor que no es pastor sino lobo, porque ve venir el problema y huye y abandona sus ovejas. Pero un cristiano que está fundamentado en Cristo puede cantar las palabras que dicen: no importa el problema, no importa el dolor. Cuando Cristo está con nosotros, amado hermano, Él nos da la victoria. Amén. Amén. Ok, cuando uno adora, amado hermano, a Dios de corazón, lo hace con todos sus sentimientos, sus sentidos, sabiendo lo que está haciendo. Pero cuando solo es emoción, simplemente, amado hermano, cuando salen de la iglesia, se les acaba la emoción, se les acaba la fe, se les acaba el amor, y están como si nada, vacíos. Pero la Biblia habla de una fuente que salta para vida eterna, que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han asistido a algún concierto? Cuando están en un concierto, todo el mundo aplaude, todo el mundo grita, y si es un concierto secular en el mundo, si por ahí está un cantante muy famoso, y si es guapo, las mujeres a veces se desmayan, gritando, y la gente. Pero está basada en ¿qué? La emoción. De igual manera, yo acudí a algunos conciertos cristianos. Todos gritan, saltan, adoran. Pero cuando se acaba la música, no hay testimonio, no hay vida cristiana, viven como antes, siguen hablando malo, no hay un cambio en sus vidas. Por eso, amado hermano, qué importante es cuando tú y yo adoremos a Dios y busquemos a Dios en espíritu y en verdad. Verso 25, vamos a concluir, vamos a ponernos de pie. No lo quiero cansar, vamos a ponernos de pie. Dice el verso 23, ¿qué dice así? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Palabra de Dios. Dios le bendiga, amados hermanos, vamos a orar, gloria a Dios. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Señor, tú estás buscando adoradores que te adoren, que te busquen en espíritu y en verdad. Padre, que nuestra fe siempre esté fundamentada y basada en ti, Señor. No en emociones, Señor, sino en una verdad, Señor, que eres tú. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor amado Dios, guíanos, guía a cada uno de tus hijos. Si hay problemas, Señor, fortalécelos. Si hay dificultades, Señor, ayúdanos, Señor amado, porque tú nos has mostrado, tú nos has enseñado tu palabra y tú nos has mostrado, Señor, sobre qué fe debemos de andar, sobre dónde debe estar fundamentada nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén.